hay, seguidores? Y a los que no me conocen, soy Julius Top. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre los países que ya no usan la mascarilla. Es un vídeo muy interesante, para lo cual quédate conmigo hasta el final de este vídeo. La campaña de vacunación en España sigue a buen ritmo y se sigue llevando a cabo por grupos. Hasta el día de hoy, el 48% de la población ya está vacunada, es decir, ya han recibido al menos una dosis y el 29% ha recibido la pauta completa de vacunación. En cuanto a las posibles fechas para poder vacunarse en España, son las siguientes. En este mes, las personas de 40 a 49 años. Asimismo, serán vacunados con las dosis de Janssen. En julio, las personas de 30 a 39 años. En agosto, de 20 a 29 años. En el caso de los menores de 12 a 16 años, serán vacunados a mediados de julio con las dosis de Pfizer. Con la apertura al turismo internacional desde el 7 de junio, la ocupación turística ha alcanzado el 85% los fines de semana, lo cual es una cifra muy importante para poder reactivar la economía española. Se espera que pueda reactivarse todos los sectores hosteleros. Como sabéis, el Reino Unido es un mercado muy importante para España. Se estima que al año llegan más de 18 millones de británicos, principalmente a las islas. El primer ministro del Reino Unido, hace unas semanas atrás, no recomendaba viajar a sus ciudadanos a España, ya que alegaba de que España no es un país seguro para hacer turismo, pese a que la evolución sanitaria en España cada vez está mejor. Ante la no llegada de británicos, los restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, hoteles y resort se iban a ver perjudicados, ya que se estiman pérdidas de más de 365 millones de euros por semana. Pero hace unos días, el primer ministro de Reino Unido ha afirmado de que podrán viajar los británicos a España siempre y cuando tengan la pauta completa de vacunación, lo cual es una muy buena noticia para España, pero todavía es un tema que se está analizando. En España, durante los 15 meses de pandemia, el uso de la mascarilla ha sido obligatorio. No obstante, el Ejecutivo ha afirmado que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores a partir del 26 de junio. Dicha medida se aprobará en el Consejo de Ministros Extraordinario el próximo jueves. Este será el último fin de semana que se usarán las mascarillas en espacios al aire libre, por lo que todo vuelve a la nueva normalidad. Sin duda, es un tema que ha generado mucha polémica al gobierno actual. Pero algunas comunidades autónomas seguirán usando la mascarilla, ya que alegan que es muy pronto dejar de usarlas con el alto número de infectados y fallecidos por COVID-19. Además, se relajan las restricciones en el horario de la hostelería, tanto en bares, discotecas, cafeterías, cines y teatros. A partir del 26 de junio, seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y muy concurridos. El 55% de los españoles consideran que los demás os van a mirar con desconfianza si tosen o estornudan después de la pandemia. Los países que actualmente no usan la mascarilla, Max No, ya que están muy avanzados con el proceso de vacunación, son los siguientes. Estados Unidos relajó el uso de la mascarilla a mediados de mayo, pero solo para las personas que están vacunadas. Los demás seguirán usando la mascarilla en espacios muy concurridos, como por ejemplo en aviones, hospitales y autobuses. Pero no es necesario llevar la mascarilla en espacios al aire libre. ¿Y qué pasa con las personas que aún no han sido vacunadas? Insisto, no es obligatorio llevar la mascarilla en espacios al aire libre, pero lo tendrán que hacer en espacios cerrados. Hasta el día de hoy, el 65% de la población estadounidense ya ha sido vacunada. El objetivo del gobierno es alcanzar el 70% de la población vacunada hasta el 4 de julio, fecha que coincide con la independencia de los Estados Unidos. Australia. El motivo por el cual se han levantado las restricciones al uso de la mascarilla es debido al bajo número de casos detectados de COVID-19. En Australia
se han detectado al menos 29.000 casos desde el inicio de la pandemia. En cuanto al número de fallecidos, es de solo 909 en todo este tiempo. Actualmente, la tasa de mortalidad es cero. Todo esto se ha logrado gracias a las estrictas medidas de confinamiento y de movilidad impuestas en el 2020. A día de hoy, Australia mantiene cerradas sus fronteras a vuelos internacionales. Desde el 22 de abril, los británicos no están obligados a usar la mascarilla al aire libre, pero se mantiene el uso de la mascarilla en interiores, es decir, en sitios muy concurridos. Reino Unido tomó esta decisión cuando solo tenía el 17% de la población vacunada, es decir, con las 2 dosis. A día de hoy, el 59% de la población británica ya ha recibido al menos una dosis de su vacuna AstraZeneca. Israel fue el primer país en todo el mundo en obligar a usar la mascarilla desde la primavera del 2020. No obstante, el 16 de abril de este año se dejó de usar la mascarilla. Todo esto se dio ante su enorme avance del sistema de vacunación. Esto cuando aún tenía el 51% de la población vacunada, es decir, con las 2 dosis. Además, los israelíes no usan la mascarilla en espacios cerrados, solo en algunas excepciones, como por ejemplo el personal en hospitales, centros de salud y entre turistas que aún no han sido vacunados contra la COVID-19. Desde el 15 de mayo de este año, los polacos no están obligados a usar la mascarilla en exteriores. El gobierno ha podido relajar las restricciones debido al descenso de cifras de COVID-19, por el comportamiento responsable de los ciudadanos y además por el porcentaje alto de las personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna. Hungría. El primer ministro ha afirmado el levantamiento de algunas restricciones, entre ellas el uso de la mascarilla y el toque de queda nocturno. Se ha podido relajar las restricciones gracias al avance de la vacunación contra la COVID-19. En Hungría se están administrando las dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik 5 y Sinopharm. Bélgica. El uso de la mascarilla no es obligatorio en espacios al aire libre, salvo en espacios concurridos como por ejemplo en mercados o centros comerciales, por lo que cada comuna será la responsable de fijar cuáles son esos espacios más frecuentados. Por consiguiente, el levantamiento de las restricciones estaba condicionada a la evolución de la crisis sanitaria en un umbral de 500 camas ocupadas en cuidados intensivos por COVID-19. A día de hoy, el 53% de la población, es decir, 4,8 millones de ciudadanos belgas, ya han recibido al menos una dosis. Francia. El motivo por el cual se han levantado las restricciones es debido a la mejora de los datos de COVID-19 y además ante el buen ritmo de vacunación, por lo que no es obligatorio el uso de la mascarilla solo en espacios abiertos y muy concurridos, como por ejemplo supermercados, hospitales, aeropuertos y estadios. Además, a partir del 17 de junio también se levantará el toque de queda nocturno. Suecia. Aproximadamente después de un año, en este país no es obligatorio el uso de la mascarilla, salvo en algunos casos. Los bares y los restaurantes están abiertos, pero con algunas limitaciones, como por ejemplo al uso de la barra. En Suecia, después de un año, siguen sin saber qué es un confinamiento o un toque de queda. Suecia ha sufrido 2 grandes olas de COVID-19. La primera en abril de 2020 y la segunda en torno al Día de Reyes de este año. Por las pocas restricciones impuestas, Suecia es el único país europeo cuya economía ha sufrido menos, apenas con un 2,8%. Estos son los países en donde no es obligatorio el uso de la mascarilla, salvo en algunos casos, por lo que quedaría pendiente que Chile y Dubái se agreguen a esta lista de países. Como sabéis, Chile es el único país de América Latina que está muy avanzado con el proceso de vacunación contra la COVID-19. Está administrando a su población las dosis de Pfizer y Sinovac. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, es líder mundial en el sistema de vacunación contra la COVID-19. Están administrando las dosis de Pfizer, Sputnik 5, AstraZeneca y Sinopharm.
Espero os haya gustado este vídeo y si es así, no olvidéis de darle like, me ayudaríais muchísimo. Os invito a que me sigan en mis redes sociales, podéis leer el link en la descripción de este vídeo. Os invito a que se suscriban a mi canal, estoy en YouTube como Julius Top. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.